Bueno, vamos a ver. Dentro de los temas que tenemos que estudiar mucho el círculo, hay que estudiar un poquito polígonos. Entonces vamos a irnos por ahí. Muy bien, para explicar algunos de los detalles que ya hemos estudiado, pero que nos sirven de repaso del círculo, vamos a empezar con algunas preguntas muy específicas. Dice así: un barco se ubica 3 kilómetros al norte y 5 al este de un faro. Recordar que el norte queda para arriba, sur para abajo, este a la derecha y oeste a la izquierda. Entonces, el barco tiene un radar que emite una señal que detecta cualquier embarcación. Esto que me dieron aquí, 3 kilómetros al norte y 5 kilómetros al este, no es otra cosa que el centro, que la ubicación del barco, este punto B. Ese punto es 3 al norte, el norte va para arriba, eso es Y. Y 5 al este, el este va para la derecha, eso es X. Entonces, el centro de ese círculo es 5,3. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, dice que el barco tiene una señal que detecta cualquier embarcación que se encuentre a su alrededor. Aquí hay un ejemplo de eso. Y bueno, la primera pregunta: ¿cuáles son las coordenadas en kilómetros de la ubicación del barco? Es decir, ¿cuál es el centro de este círculo? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está ubicado el barco? Ya lo dijimos. Es el punto 5,3. Luego, según los datos de la figura, ¿cuánto mide el radio? Entonces el radio lo vamos a sacar a pura vista. Tenemos dos distancias para encontrarlo. Desde el 3 hasta el 8, porque es la distancia que hay del centro hasta el borde de arriba. O también desde el 0, que estoy en dirección del 0 aquí, hasta el 5. Si lo hago del 3 al 8, o si lo hago del 0 al 5, el radio debe ser el mismo. Hay 5 unidades de distancia. De 3 hasta 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 unidades. Y de 0 a 5 es indudable, ¿verdad? Directamente. Entonces el radio vale 5. La segunda pregunta es justamente ¿cuál es la medida del radio? 5 kilómetros. La tercera de las preguntas: ¿cuál es, según la figura, la representación algebraica modelo de su alcance máximo radar de un barco? Entonces, ¿cuál es la representación que se encarga de decirnos la distancia a la que puede el radar encontrar el barco? Bueno, entonces simplemente vamos a usar el centro, que era 5,3, el radio, que era 5, y vamos a armar la ecuación. ¿Cómo era la ecuación? La ecuación tenía una fórmula: x menos a, y menos b, todo el mundo iba al cuadrado, y eso era igual al radio al cuadrado. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiar la a y cambiar la b. ¿De dónde salen esa a y esa b? De acá, ¿verdad? De el valor del centro. La a es la que va con la x, o sea el 5, y la b es la que va con la y, o sea el 3. Entonces hay que acordarse que cuando vamos a hacer la ecuación, se ponen la x y la y como valores fijos, como letras, y ahora sí, se incluye al 5 y al 3, pero cambiándoles el signo. Listo. Según lo que hemos estudiado, se le va al cuadrado, y luego pongo el radio, pero también el radio hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, como los dos valores eran positivos, en la respuesta los dos valores tienen que ser negativos. Solo hay una opción que tiene los dos valores negativos, que sería la B. De todas maneras, la otra forma para distinguir la respuesta correcta es resolver cuánto es 5 a la 2, y eso nos da 25. Para tenerlo en cuenta. Okay, posteriormente nos preguntan, o nos dan otra situación. Dice que hay una antena que genera una señal de internet de 4 kilómetros a la redonda. Cuando me dijeron 4 kilómetros a la redonda, me está hablando de un círculo. Entonces, donde sea que esté la antena, tiene un alcance de 4 kilómetros, y de ahí pues se genera un círculo. Para todo lado tiene 4, y hay un círculo que pasa por esos bordecillos. Ok, círculo más redondo no he visto.
Dice que la antena está ubicada en el punto 5,-2. Ese es el centro. Y también dice que el radio, ya no lo habían dicho, era el alcance que tiene la antena. Entonces el radio es 4. Si voy a buscar las fórmulas, yo sé que en las fórmulas, tal como lo apuntamos allá atrás, el resultado tiene que dar el radio elevado a la 2. Entonces, como el radio es 4, la última no puede ser la respuesta correcta porque no está elevado a la 2. ¿Cuánto es 4 a la 2? 16. Por eso cualquiera de estas dos podría ser la respuesta. Ahora, ¿cómo sé cuál es la correcta? Utilizo al centro. Al 5 le va a cambiar el signo y lo va a poner -5. Entonces, sin duda alguna, la respuesta correcta es la A. Pero voy a seguir revisando. Al valor del -2 le tengo que cambiar el signo y se convierte en un +2. Entonces, el cuidado aquí que hay que tener es usar clarito el cambio de signo. Dice la otra, en un experimento de un punto de referencia considerando el punto de origen del eje de coordenadas, se monitorea el movimiento de un objeto. ¿Ok? Después de horas de investigación, este es el movimiento. Bueno, toda esa hablada no sirve de mucho. Simplemente lo que me dicen es que hay una ecuación y que quiero ver dónde se representa esa ecuación. Ok, para ver dónde se representa esa ecuación yo necesito los elementos. Voy a empezar por el centro, porque el centro me ayuda a ubicar. Dice que el centro es el valor que está a la par de la X, borro la X, borro la Y, y el valor que está a la par de cada una. A la par de la X hay un 6, que aquí está positivo. Pero ese 6 tuvo que ser negativo para que cuando yo le cambiara el signo se me convirtiera en positivo. Entonces el centro es -6. ¿Quién es la Y? La Y tiene que ser el número que está a la par de ella. Y aquí a la par de la Y en sumas restas no hay nadie. Quiere decir que la Y equivale a un 0. O sea que el centro es -6,0. En el dibujo, el -6 es en las X, el 0 es en las Y. Entonces las X, que son la línea horizontalmente acostada, tiene que ubicar al -6 como dato. Esta última tiene al 6, no al -6. Entonces esta última quedó descartada de una vez. Nos quedan solo la primera y la segunda opción. La primera y la segunda opción se diferencian por el tamaño. El tamaño me lo da el radio. Si yo voy al dibujo, a la ecuación, dice que radio a la 2 es 9. ¿Por qué sé que radio a la 2 es 9? Porque en la fórmula siempre el que viene aquí es radio a la 2. Entonces yo le saco raíz a 9 para conseguir la raíz del radio a la 2, es decir, para conseguir al radio. La raíz de 9 es 3, entonces el radio vale 3. Significa que voy a ir a buscar esos dos puntos y me voy a desplazar 3 unidades para cualquier lado. ¿Cómo sé cuál de los dos dibujos es el correcto? Bueno, en este voy desde el 0 hasta el número 3. Me estoy desplazando 3 unidades. En esta que sigue, voy desde el 0, pero hasta el 9. Entonces en realidad aquí me desplacé 9 unidades, pero a mí no me sirve el 9. El radio que yo encontré valía 3. Quiere decir que la opción correcta era la A. Okay. Vamos a analizar un poquito más a los círculos, vamos a seguir y ahorita cambiamos de tema. Dice, considera la representación gráfica de una circunferencia C de centro O. Ahí está el dibujo. Esto es el centro de la circunferencia. Hay algunos datos que están alrededor con los que vamos a trabajar. Dice así, de acuerdo con la información C', que no está dibujada porque esta se llama C, no es la misma. C' es una circunferencia que se obtiene al trasladar C, que es esta circunferencia. Voy a mover esta circunferencia. ¿Dónde, cómo y cuándo? 2 unidades a la izquierda y nada más. Ok. ¿Quién era el centro de la circunferencia que yo tengo? Esa circunferencia en las X le pasa por encima al número 3. Esa circunferencia en las Y, que es esta línea, está en dirección al 0. Entonces el centro de esta circunferencia es 3,0. Muy bien.
como me dicen que se desplaza 2 unidades a la izquierda, yo sé que izquierda o derecha es moverse en la horizontal, ahí es la X. Entonces ese cambio yo lo voy a hacer encima de las X. ¿Qué significa eso? Significa que las Y no las voy a modificar. Esas 2 unidades yo las estoy moviendo hacia la izquierda. Ir hacia la izquierda es como ir hacia atrás, hacia los negativos. Entonces en realidad el 2 que yo voy a poner aquí es un menos 2. Se mencionó en algún momento. Yo voy a trabajar izquierda, derecha, arriba y abajo con respecto a lo que ya nosotros sabemos. Entonces la izquierda y la derecha son las X. Si voy para la derecha es porque las X son positivas. Si voy para la izquierda es porque las X son negativas. ¿Qué pasa con arriba y abajo? Arriba y abajo es con respecto a la Y. Si la Y va para arriba es positiva. Si la lleva para abajo es negativa. Esto significa que los cambios que yo voy a poner acá reportados abajo en este segundo paréntesis van a tener los números que me diga la información y de acuerdo al lado así va a ser el signo. Como aquí decía que era la izquierda, entonces yo usé el 2 negativo. ¿Por qué? Porque a la izquierda están los negativos en las X. Bien, reconociendo eso, vamos a hacer las operaciones. Yo digo 3 menos 2. Yo agarro los números que están en la misma dirección. ¿Cuánto es 3 menos 2? 3 menos 2 es 1. Y también por el otro lado, 0 más 0, 0 menos 0 es 0. Entonces, el nuevo centro es el 1,0. Es justo la pregunta que me piden. Entonces, el nuevo centro será 1,0, la opción A. Hay otra. Dice, C es una circunferencia con el punto centro de 1, menos 2. Aquí no me dieron el dibujo, pero me dieron el centro, me lo hicieron más fácil. El radio de esa circunferencia es 1. Okay, esta es una circunferencia que ya existe. Ahora vamos a crear otra. Una que va a ser una traslación. Vamos a agarrar esa circunferencia y la vamos a mover. La vamos a trasladar una unidad a la derecha y una unidad hacia abajo. Entonces a este centro yo le voy a poner uno a la derecha y uno abajo. Derecha e izquierda afecta a las X. Entonces 1 a la derecha afecta un 1 en las X. A la derecha están las X positivas. A la izquierda están las X negativas. Pero como decía derecha, el 1 queda positivo porque ahí van las X positivas. Por otro lado, dice que también se va a mover una unidad hacia abajo. Cuando íbamos hacia abajo ya sabíamos que era la Y a la que íbamos a afectar. Entonces ese 1 va aquí en las Y. Si es hacia arriba es Y positiva. Si es hacia abajo es Y negativa. Como dice que va una unidad hacia abajo, este número 1 va a ir negativo. Y ahora lo que queda es resolver verticalmente. Entonces yo digo 1 más 1 y luego menos 2 menos 1. Lo puedo hacer en la calcu, 1 más 1 me va a dar 2, menos 2 menos 1 me va a dar menos 3. Este es el nuevo centro. Entonces yo voy a venir al dibujo y voy a buscar ese 2, menos 3, perdón, el 2, menos 3 viene siendo el centro del dibujo. El 2 son las X. Entonces, esta es la línea de las X. El punto centro tiene que quedar en dirección del número 2. Esta sirve. Aquí en dirección del número 2 en las X, parece no servir. Y aquí en dirección del número 2 de las X sería como acá. Pero hay un problema. Esta última no me sirve porque el centro está acá, mucho más corrido, digámoslo así, donde está el número 2. El centro está en dirección al 0. Pero mi centro, dice la pregunta, que queda en 2. Entonces, esta está mala, la única que sirve es la A. ¿Por qué está buena la A? Porque descartamos a las otras. Bueno, y porque la X está en dirección al 2, ven que este es el centro, y la Y está en dirección al menos 3, que son los números que pusimos aquí arriba. Ok, vamos a intentar otra. Todo esto son traslaciones. La otra dice en una circunferencia de radio 2 cuyo centro es el par ordenado 0,1,
1 se ha trasladado para obtener esta ecuación. ¿Cuántas unidades se trasladó en el eje de las X? Entonces, la circunferencia, que tiene un radio que no me interesa, se trasladó desde este punto, desde el 0,1, que era el centro, se movió hasta los números que están acompañando a la X y a la Y, hasta el 3. De acuerdo a la información, la pregunta habla de cuánto se trasladó en el eje X. Quiere decir que lo que ha pasado en el eje Y dejó de ser importante. Yo ya no le doy importancia a eso. Solo me concentro en lo que pasó en el eje X. Ok. Si estaba en 0 y terminó apareciendo en 3, ¿qué significa eso? Ok, aquí está el 0. Aquí está el 1, 2, 3. Significa que me tuve que mover hacia el lado derecho. Entonces las que digan izquierda no sirven. Esta es la correcta. Ok. Vamos a continuar rápidamente con un poquito más de trabajo. Dice que las rectas también pueden ser calificadas de manera gráfica. Yo tenía 3 opciones, ¿verdad? Yo tenía la opción de que la recta fuera secante, que es la que tocan 2 puntos, tangente, que solo toca en un punto, y la exterior, que pasa de largo, o sea que no toca. Muy bien. Vamos a ver la pregunta. La pregunta dice así: de acuerdo con la información anterior, una recta que sea exterior a C. La pregunta es que la recta sea exterior. C es la circunferencia. O sea que yo ando buscando una recta que pase por fuera. Las opciones que tengo son M, N y R. En el dibujo, esta es R. La ven aquí abajo. Luego, esta que va para arriba es la S. Perdón, la M. Y esta otra que va horizontal es la N. ¿Okay? Si las realizamos una por una, cada una es diferente. Vean la M. La M le pasa aquí a un lado. Se supone que lo toca en un punto. La M es una tangente. La N lo atraviesa de lado a lado, es la que está en celeste. Toca en 2 puntos, o sea, es una secante. Y la R está totalmente abajo, o sea, es una recta que no toca, es una exterior. Entonces, viendo las opciones, una recta que sea exterior tiene que ser la que está aquí abajo, la R. Esa es la que vamos a marcar. Ok. Pregunta número 10. Hay una representación gráfica, o sea, un dibujo, y me dicen que indique cómo es la posición relativa de la recta llamada x igual 9. Si a mí me dan un dibujo y me piden que busque la recta x igual 9 y que diga cómo es, yo simplemente, cuando diga x igual a un número, voy a buscar en el dibujo dónde queda ubicado ese número. Y ahí donde quede, le voy a tirar una línea vertical. Entonces, en este ejercicio me hablan de que la recta es x igual a 9. Entonces, yo busco en las x, que era en esta línea, ¿dónde está el número 9? El número 9 está exactamente aquí. Eso significa que si yo le trazo una línea encima al número 9, este toca solo una vez. Y cuando una línea toca una vez, es porque esa línea es tangente. Ok, dice la otra pregunta, 2 rectas paralelas. No, ustedes no me parecen los temas, luego lo revisamos bien. Dice que hay un dibujo, ¿verdad? Y dice así: Mariano corta una pieza de madera en forma de hexágono regular para utilizarla como el sobre de una mesa, tal y como se muestra en la siguiente figura. ¿Okay?
Esta es la parte de arriba de la mesa o de una mesa que se va a utilizar, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, ¿cuál es la medida en grados de cada ángulo interno de esta pieza de madera? Hay que ir a buscarlo o a recordar las fórmulas. La fórmula del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. La figura que está aquí tiene un valor de n de ¿cuánto? Bueno, voy a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N vale 6. Entonces simplemente voy a cambiar la n por un 6. Cada n que aparezca, que en este ejercicio son 2 las n que aparecen, esta de acá y esta de acá, cada n que aparezca la vamos a meter o la vamos a cambiar o sustituir por el valor que me están diciendo. Esto se va a meter a la calculadora y se busca un resultado. Es de 120 grados. Entonces cada ángulo interno es de 120 grados. La otra pregunta, ¿cuál es el perímetro de la pieza de madera? Si se sabe que el radio del hexágono mide 40. Ok. El hexágono es la pieza que tiene 6 lados, que es la que estamos estudiando. Si nos vamos a buscar el radio es la línea que va desde el centro hasta un borde, pero hasta uno de estos bordes en forma de vértice en estas esquinas. Yo no puedo tirar el radio en otra parte, lo puedo tirar en cualquiera de esas esquinas. Ya lo tiré aquí. Dice que ese radio vale o mide 40. Esta pregunta se puede complicar o se puede hacer fácil. Cuando hablo de un hexágono, yo me tengo que acordar de algo. En los hexágonos y solo en los hexágonos, el lado mide lo mismo que el radio. Si el radio en este ejercicio mide 40, entonces el lado también mide 40. ¿Por qué hago esta anotación? Porque la pregunta es ¿cuál es el perímetro? Y el perímetro es la suma de los lados. Entonces yo voy a ir a ponerle el valor a los lados. Cada lado vale 40. El perímetro es sumar a todos esos lados. Como son 6 lados que miden lo mismo, mejor multiplico 6 por 40. Y eso me va a dar 240 centímetros, que es justo la última opción. Muy bien. Vamos a ver. Vienen más cosas del círculo. Ok. Dice una torre control monitorea por medio de un radar los aviones que vuelan a su alrededor. De manera que su alcance puede presentarse o representarse, mediante una circunferencia. Aquí está la imagen. En esta imagen hay datos importantes. Vamos a ver. Dice, el punto A, el punto A es la ubicación del radar. Aquí está el radar. El punto B es un punto sobre la circunferencia. Este es sobre la circunferencia. Ok, cada una de estas lineecitas, cada uno de estos espacios es 1 kilómetro. Muy bien, eso está súper bien. Ahora vamos a ver las preguntas. Dice, N y D son 2 aviones. Hay un avión N aquí y hay un avión D allá afuera. ¿Cuál es detectado por el radar? Eso está muy sencillo, ¿verdad? El que está detectado por el radar es el N. ¿Por qué? Porque el alcance del radar es todo este espacio. Y el N está dentro. Si lo interpretamos, el N es un punto interior. Al ser un punto interior, el radar sí lo capta. Pero ¿qué pasa con el punto D? El punto D está afuera. Es un punto exterior. El radar no tiene alcance para llegar a ese punto D. Ok. Dice la segunda pregunta. Escribe las coordenadas de un punto de un avión que no sería detectado por el radar. Eso está muy fácil. ¿Qué habría que hacer aquí? Buscar cualquiera de los valores que estén fuera.
ningún valor que toque a la circunferencia, sino cualquiera que esté afuera, incluso los negativos también. Cualquiera de esos. Entonces, no sé, se me ocurre pensar en este punto que está aquí. Este punto sería menos 8 en X y 5 en Y. Entonces la respuesta sería menos 8X, 5Y. Así de fácil. Si un avión pasa por el punto B, será detectado. Entonces vean que borrando ese chunchero, el punto B es el punto que está encima del radar. Está en el puro borde. Se supone que el radar capta todo lo que está de aquí para adentro. Como él está en el puro borde, sí debería de verlo, de marcarlo. Muy bien. Tenemos también otra preguntita que dice: determina algebraicamente la posición relativa de la recta y igual 4 respecto a una circunferencia. Muy bien. La posición relativa de la recta es básicamente las tres opciones que teníamos. La recta puede pasar por fuera, la recta puede cortar en dos puntos o la recta puede tocar en uno solo. Esas son las tres opciones que tenemos: recta exterior, recta secante o recta tangente. Eso es lo que me dicen, que diga qué tipo de recta tengo. Es muy fácil cuando lo tenemos gráfico, pero en este ejercicio ya no lo tenemos gráfico. Por lo tanto, nos va a tocar realizar el cálculo. Ok, el cálculo corresponde a tomar la y igual a 4 y donde venía una y en la pregunta, cambiarla por el número 4. Este es un ejercicio bastante sencillo porque los números se dejan. Tengo que x más 1 elevado a la 2 más y elevado a la 2 tiene que darme 16. Pero estoy diciendo que voy a cambiar la y por un 4. Entonces me voy a devolver, voy a quitar esta y en su lugar voy a escribir el número 4. Ok. X más 1 elevado a la 2 era una fórmula notable. Dijimos que cuando se nos olvidaba, nada más escribíamos dos veces lo mismo y lo multiplicábamos. De paso aproveché para resolver 4 a la 2 y poner aquí abajo su respuesta. Me está quedando una multiplicación que aún no hago, que sería la x por los dos del otro lado y el 1 por los dos del otro lado. Voy a decir que x por x es x pero elevado a la 2. Luego voy a multiplicar x por 1. Eso es como una multiplicación de número por letra. Es tan sencillo como escribir x. Además viene la multiplicación ahora del número 1. Al número 1 lo multiplico por x, también me da x. Ve que como me da positivo yo pongo más x. Y de último, 1 por 1, eso da 1. Pero yo tenía un más 16 aquí. Y para poder resolver esto que me queda con la x al cuadrado, me voy a traer el número que está al otro lado, que es un 16. Y voy a quedar a la espera de cómo resolverlo. Ok. Acá lo que vamos a hacer es buscar términos semejantes. Por ejemplo, este con este 1 con el 16 y con el menos 16 y el x a la 2 solo. Entonces voy a ir resolviendo. Si el x a la 2 está solo, yo lo bajo. Si tengo una x más una x, esto se me convierte en 2x. Y por último, si tengo 1 más 16 menos 16, lo voy a ir a meter en la calco y eso me va a dar 1. Cuando yo llegaba a desarrollar la sustitución y que ya me queda algo normal, que ya no me queden paréntesis ni cosas por multiplicar ni nada que resolver, en ese punto yo voy a ir a la calcu, modo 5.3 para las calcus gris o menú menos 2.2
y la calculadora me va a pedir los valores de A, de B y de C. Lo estoy escribiendo aquí arriba a la izquierda. A es el número que viene a la par de la x a la 2. B es el número que viene a la par de la x. Y C es el número solo. Entonces en este ejercicio A sería, ¿quién viene a la par de la x a la 2? Un 1. Entonces A vale 1. Para la siguiente pregunta, ¿quién viene a la par de la x? Perdón, x o x a la 1, ¿verdad? Como lo quieran ver. El que viene a la par de la x es el número 2. Eso es lo que vale B. Y nos queda la última opción, que es el valor de C, que es el número que no viene a la par de ninguna letra. Eso vale 1. Ok, yo voy a ir a la calco y la calco me va a decir que solo hay un resultado. La calco me dice que después de poner esos valores yo lo doy igual y la calco me dice que eso va a menos 1. Quiere decir que solo hay un resultado. Cuando solo hay un resultado es porque el dibujo solo se toca en un punto. Y cuando se toca en un punto, estamos hablando de una situación de recta tangente. Así de fácil. Recuerden que si ustedes se enredan, pueden retomar el video, detenerlo, adelantarlo, atrasarlo las veces que lo ocupen y sin duda alguna eso va a hacer más fácil el entendimiento. Bueno, ahora vamos con otro polígono. Dice así, considere la imagen adjunta, la cual corresponde a un polígono ABCD. Ok, ese polígono tiene centro F, A, B y H están en línea. A, B y H, eso es lo que significa esas rayitas que hay entre ellos. Están conformando una misma línea. Eso es lo que pasaría. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver la información que hay. ED vale 11. ED es la distancia que no está trazada desde, que no está anotada, que es desde A hasta D, que es lo mismo que un lado. Entonces, ED es un lado y vale 11. Ahora sí me hacen varias preguntas. ¿Cuál es el ángulo CBH? El ángulo CBH es empezar en C, usar la B y luego terminar en la H. Este es el ángulo CBH. Ok, aquí hay un detalle. El ángulo está por fuera del dibujo. Ah, es que entonces ese ángulo es un ángulo exterior. Ok, eso significa que yo voy a ir a las fórmulas. La fórmula del ángulo exterior es 360 sobre n. Yo sé que la figura que tengo ahí es un pentágono. De todas maneras arriba me lo habían dicho. No, mentira, no lo han dicho. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Como es un pentágono, yo simplemente voy a ir a cambiar la n por un número 5. Y 360 entre 5 creo que da 72. Y ahí está. Eso es lo que vale el ángulo. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la medida de un ángulo central? En el dibujo no está hecho el ángulo central. Sin embargo, si yo quisiera hacerlo, pues lo puedo hacer. Vamos a hacerlo como para ilustrar, pero realmente no es obligatorio ni tampoco del todo necesario. Esta línea de aquí a aquí y esta otra línea de aquí a aquí. Eso implica que yo tengo dos lados que son iguales. Este lado mide lo mismo que este. ¿Okay? Pero lo que ando buscando es el ángulo central. Entonces no necesito la medida de los lados de momento. ¿Okay? El ángulo central tiene una fórmula que es exactamente igual a la del ángulo exterior. Y la del ángulo exterior la acabamos de usar. Era 360 sobre n. Entonces básicamente ahí tenemos la respuesta. La tercera pregunta, ¿cuál es el perímetro del polígono? Para poder llegar a calcular el perímetro, ¿qué necesito? La suma de todos los lados. ED era esta línea aquí arriba, era el lado. Dice que ese lado vale 11. Como la pregunta es cuál es el perímetro, yo tengo que sumar el 11 varias veces.
Entonces en realidad perímetro va a ser igual a lo que vale el lado por la cantidad de lados que tiene. Entonces el lado vale 11 y tiene 5 lados. Eso hace que yo nada más sustituya y ponga 11 por 5. Y aún nos queda una pregunta más. ¿Cuál es el valor, la medida del apotema FG? Este es el trabajo más largo. El apotema FG, que claramente es la línea que está aquí arriba, ese apotema no sale directo. Tengo que calcularlo. Yo ya había buscado alguna información. En el caso del apotema, yo necesito sacar este triangulito de ahí y usarlo para buscar el cálculo. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente traerme el triangulito para aquí abajo. Muy bien. Y después de traerme ese triangulito, pues voy a buscar los datos. La línea vertical es el apotema, es lo que ando buscando, es lo que me preguntaron. Luego yo sé que desde F hasta A, que es la línea que está en este triángulo como si fuera la hipotenusa, yo ahí lo que tengo es a un radio. Y también sé que aquí abajo, en la base del triángulo, lo que tengo es la mitad de todo lo que vale el lado. El lado completo vale 11. Entonces yo voy a usar aquí la mitad de 11 y yo voy a ir a la cálculo. 5.5. Ok. Yo no puedo olvidar que antes hice el dibujo y ahí arriba está en la pregunta B. Y descubrí que el ángulo central completo vale 72. Ahora, como el ángulo central vale 72, yo dividí el triangulito que estaba ahí en dos partes iguales, o sea, el ángulo central no puede valer 72, se vale la mitad. Y la mitad de 72 es 36. ¿Ok? Para este ejercicio tengo un lado y tengo un ángulo. Como no son dos lados, porque cuando yo tengo dos lados ya sé qué es lo que tengo que hacer para averiguar el tercero, es Pitágoras. Entonces, en este caso Pitágoras no me va a servir. Como tengo un lado y un ángulo, lo que yo uso era aquello del SOHCAHTOA. Ok. ¿Cómo es el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA es la primera letra, es la teclita, es la razón trigonométrica. La teclita de la calco. La segunda línea, la segunda letra, es la que se encarga de poner, bueno, aquí voy a poner el sen del ángulo, por supuesto, es la que se encarga de poner o de establecer una fracción. Okay. Una fracción y el dato que va en la parte de arriba. Entonces la O va a ir arriba. Y por último, el que viene de último, que en este caso la hipotenusa, va a ir abajo. Entonces el sen del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es A del lado adyacente. Y luego abajo está la h de hipotenusa. Y nos queda una última, ¿verdad? Un último detalle que es la tangente de alfa. Entonces la tangente sería el TOA. Acá vamos a borrarlo porque creo que no escribí clarito el TOA. Entonces la T de tangente es opuesto sobre adyacente. Muy bien. Regreso a la pregunta. ¿Cuánto vale el apotema? Vea que ya me olvidé del dibujo y puse esto. Yo voy a usar este triángulo. Necesito averiguar X y tengo al 5.5.
yo en ese triángulo tengo que entender qué parte es cada uno de esos datos. Como el ángulo que tengo es el de arriba, ese es el que vale 36, el lado más largo siempre es la hipotenusa, ese 36 me tiene que ayudar a mí, perdón, para encontrar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. El que está enfrente siempre es el cateto opuesto. Y el otro que sobra, o sea, aquí ya tengo hipotenusa, aquí ya tengo opuesto, el que sobra tiene que ser el adyacente. Ahora sí, como estoy buscando esta X, y aquí abajo hay un 5,5 y el ángulo es este, lo que corresponde es que establezca al cateto opuesto, establezca la hipotenusa y establezca al cateto adyacente. Ok, entonces dentro de las tres razones trigonométricas que yo tengo, seno, coseno y tangente, tengo que buscar aquella que tenga al opuesto y al adyacente. ¿Por qué ellos dos? Porque son los valores que tengo y que busco. Entonces, OA de opuesto y la A de adyacente hacen que aquí el que gane sea la tangente. Que la tangente es la única de las tres que tiene al opuesto y al adyacente. Y por supuesto al ángulo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es usar la tangente del ángulo, que era 36, e igualarlo. ¿A qué? Bueno, a opuesto sobre adyacente. ¿Quién era el opuesto aquí? 5,5. ¿Quién era el adyacente aquí? X. Para llegar a una respuesta hago como un intercambio entre la X y el tan. Y la X es igual a 5,5 sobre el tan de 36. Lo que ustedes dan va a ser un numerillo y lo copian aquí. Ese es el resultado del lado adyacente. Muy bien, ven que hay algunos ejercicios que son sumamente fáciles y hay otros que son mucho más lentos, ¿verdad? Que también pues hay que trabajar con ellos. Ok. Dice por acá que hay una pregunta en desarrollo que es muy parecido a lo que hemos desarrollado, trabajado. Dice, un radar está ubicado al punto O. Aquí está el punto O. Determina una circunferencia cuyo radio tiene un alcance de 8 kilómetros. Estos 8 kilómetros son el radio. Muy bien. Luego dice, hay un bote pesquero que sigue una trayectoria delimitada por AC. O sea, el barquito agarró por aquí y el barquito empezó a avanzar. Y el camino de ese barquito es esta línea, desde A hasta B. La pregunta es, perdón, en esa trayectoria es tangente, es decir, toca la circunferencia acá, en el punto D. Ok, la pregunta, de acuerdo con la información, si el bote se encuentra en el punto C, que ya no lo veo porque rayé mucho. Es que no navegó, no sé. Ok. Listo, aquí lo corregimos. Si el bote está aquí en el punto C y la distancia entre el radar O y el punto C, esta línea, es de 15, para que el bote sea detectado, el bote tiene que estar en el punto D. Eso es lo que dice acá. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer el bote para ser detectado? O sea, ¿cuál es la distancia que hay de aquí hasta aquí? De D hasta C. O de C hasta D, como quieras verlo. Listo, hay que encontrar esa distancia. Si nos fijamos y somos observadores, yo puedo cerrar esto en un triángulo. La línea que acabo de trazar
es un radio. Según lo que vimos aquí arriba, el radio era 8. Entonces me acabo de dar cuenta que tengo un triángulo recto que aquí vale 15, que es el lado más largo, que se llama hipotenusa, y que estos otros catetos o lados, uno vale 8 y el otro es el que hay que averiguar. Como tengo dos lados y me falta el tercer lado, no ocupo ángulos, porque aquí lo que voy a usar es Pitágoras. Dijimos que Pitágoras, si ocupábamos un cateto, un lado pequeño, consistía en hacer una resta. Yo abro la raíz, al número más grande le resto el número más pequeño, sin olvidar que cada uno de ellos va elevado al cuadrado. Eso es algo que debo resolver con la calculadora y una vez que tenga el dato, yo simplemente pongo la respuesta. Metemos eso a la calco. Creo que nos queda raíz de 161 o su equivalente, que sería algo así como 12.69. Muy bien. Ese fue un examen. No ha terminado, perdón. Aquí nos queda una pregunta. Sí, es un tema también que entra en el examen para todos. Dice que ahora debo buscar a través de este croquis, ¿verdad? ¿Cuál es el área del terreno? Y también alguna situación que anda por ahí alrededor. Muy bien, entonces hay un terreno. El terreno está encerrado, está delimitado por estas líneas. Y es importante ver, exacto, cada uno de los puntos está ahí indicado, ¿verdad? De acuerdo a lo que necesite, pues yo voy a trazar líneas dentro de ese dibujo o no. La primera pregunta es ¿cuál es el área del terreno? El área es lo que yo pinté en celeste, es todo lo de adentro. Entonces, para poder hacer los cálculos, como la figura está como de medio lado, a mí no me conviene buscar o intentar usar alguna fórmula. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula para una figura tan rara. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir esto en figuras conocidas. Lo que acabo de hacer. Estoy haciendo un triángulo aquí abajo. Ese triangulito que yo acabo de hacer me va a representar un área. Y no era con azul. Bueno, ya lo pinté con azul. Ok. Yo puedo trazar una segunda línea. Esa segunda línea que yo puedo trazar, la puedo empezar a trazar desde C. Cuando yo voy a trazar la línea, tengo que pensar que lo que necesito es que la figura me quede como más bonita, como algo más fácil de estudiar. Entonces esa figura que yo necesito va a salir a partir de la creación de un segundo triángulo. ¿Cuál es el triángulo que estoy creando? Este de acá arriba. El triángulo que acabo de crear es este que estoy despintando, ese que estoy dejando en blanco. Ese triangulillo sería la segunda figura. Y si somos observadores, quedó extra un rectángulo que va a ser la tercera figura. Entonces, para encontrar toda el área completa, todo esto que está aquí adentro, absolutamente todo, yo en realidad tuve o tengo o estoy dividiendo a la figura en tres partes. Entonces voy a ir a encontrar cada una de las áreas. Ok, aquí voy a tener un cuidado, ¿verdad? Yo sé que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Y por otro lado sé que el área de un rectángulo es largo por ancho o base por altura. Esas son las fórmulas involucradas. Entonces yo voy a encontrar cada área por aparte.
este triangulillo, el que va para arriba, voy a buscar su área. Base por altura dividido entre 2. ¿Quién es la base? Bueno, la parte de abajo. De acuerdo a lo que estamos viendo, la base tendría que ser esta línea, desde A hasta este punto. Luego está la altura, que va a ir de ahí hasta arriba. Y con eso yo ya podría calcular el área de esa figura. Entonces, vamos a encontrar esta distancia de aquí a aquí. Es la misma distancia que hay de aquí a aquí. O sea, estos 5 van a venir abajo, van a ser la base. Ahora necesito medir hacia arriba. Voy a ir desde acá en dirección al 5 y voy a empezar a subir hasta donde termina, hasta el punto D, hasta el 20. ¿Cuánto recorrí desde el 5 hasta el 20? La distancia del 5 hasta el 20 son 15, ¿verdad? Yo puedo decir 20 menos 5. Esa es la distancia. Entonces son 15. Por lo tanto, el área de este triángulo es 15 por 5 entre 2. 15 por 5 entre 2 nos va a dar 37.5. Esa es apenas esta área de aquí abajo, la primera. Voy a buscar la segunda área, que sería el área del otro triángulo. Entonces, el área de ese triángulo se saca de la misma manera, base por altura y dividido entre 2. La base es esta línea que está aquí abajo, que en realidad es esta. Esa línea va desde el 10 hasta el 25. Recuerden que uno siempre busca en la dirección, ¿verdad? De los puntos, de aquí hasta aquí. Entonces yo busco, este está en dirección del 25 y este otro está en dirección del 10. Eso significa que esta distancia es de 15, desde el 10 hasta el 25. Ahí hay 15. Y ahora, nótese que es esta misma aquí arriba, ¿verdad? Para que entiendan qué es lo que estamos buscando. Aquí arriba, en el dibujo. Ahora sí, vamos a buscar la medida hacia arriba de esta figura. Está en 15 y llega a 20. Perfecto. Entonces esto vale 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente hacer lo mismo que hicimos allá arriba. Vamos a multiplicar la base por la altura y la vamos a dividir entre 2. Eso nos da la misma cantidad, 37.5. Bueno, aún nos queda la tercera figura, que es el rectángulo. Ese rectángulo, al que vamos a quitarle este montón de cosas que hay aquí rayadas, ese rectángulo es la distancia que hay desde aquí ese es el rectángulo que andamos buscando, el área de ese señor. Entonces, para poder calcular su área, ¿verdad? El área es base por altura o largo por ancho. La base sería la distancia que hay desde el 10 hasta el 25. Esa base es 15. Y luego la altura es el número que va desde el 5 hasta el 15. O sea, esta altura es 10. La fórmula es base por altura. 15 por 10. 15 por 10 es 150. Entonces ya tengo las tres áreas. La pregunta era cuál era el área total. Entonces voy a sumar 37,5 más 37,5 más 150. Todo eso se mete a la cálculo y debe dar 225. Recuerden que cuando hay áreas hay que poner las unidades al cuadrado. Como era un terreno, no pueden ser centímetros, estos son metros. Metros al cuadrado. Ok. Hay una segunda pregunta que dice, si Johan quiere colocar una barda en los dos lados del terreno
y cada metro lineal de la barda cuesta 22.000 colones, ¿cuál es el valor total? Ok, vea dónde él lo va a colocar. Él lo va a colocar en BC y en DC. Vamos a ir al dibujo. BC y DC son estas líneas que están acá. A esto él le va a poner una malla, algo va a hacer ahí para separar. Un murito, qué sé yo. Entonces, lo que necesitamos saber es cuál es la distancia, cuál es la cantidad de metros que él tiene que comprar para poder utilizar para poder ponerle malla a esto. Entonces, eso es como si fuera un perímetro, pero solo de esta parte, solo de lo que está en rojo. De B hasta C es la distancia que hay de 5 hasta 15. O sea, aquí hay 10 unidades. Vamos a borrarlo del área porque ya esa pregunta pasó. Aquí hay 10 unidades. Ahora tengo que sumar la otra línea. Esa línea que está por ahí es una línea que está inclinada. Las líneas inclinadas no se pueden usar como lo acabamos de hacer aquí, que yo cuento la distancia llevando o haciendo sombra allá al eje de las Y o al eje de las X. Eso no se vale por ser una línea inclinada. Entonces tengo que calcular la línea inclinada y su valor. Voy a hacer un triángulo, que este ya lo habíamos hecho, pero bueno, no importa. Voy a hacer un triángulo y a ese triángulo le voy a buscar la hipotenusa, porque la hipotenusa es la línea que están pidiéndome. Entonces, yo voy a buscar la hipotenusa, yo sé que en la fórmula, la hipotenusa hay que sumar. ¿Qué voy a sumar? Cada cateto al cuadrado. Claro, pero ¿quiénes son los catetos? Ok, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Los catetos no existen, pero como yo el triángulo tampoco, yo lo estoy inventando aquí arriba. Entonces, un cateto es la distancia que hay desde C, o desde este punto C hasta 1 para arriba. O sea, de 15 a 20. Eso es 5. Y posteriormente, desde el D hasta el mismo puntico aquí arriba, estamos saliendo desde el 10 y llegando al 25. Entonces eso vale 15. Como estos señores son catetos, la hipotenusa era la suma de 15 a la 2 más 5 a la 2. Todo eso tenemos que acordarnos que está en la digamos en los datos están en el dibujo. Ahora nada más los vamos a meter a la calculadora. Cuando ponemos eso, la cálculo nos va a dar raíz de 250, que esa sí tiene, ¿verdad? Eso es 25 por 10. Esto es 5 raíz de 10. O si lo pasamos a decimales, 15,81. Ok. Entonces ya tengo el valor de esa distancia. Esa distancia vale 15,81. Como la pregunta es cuál es el valor de la barda, yo primero necesito saber cuántos metros tiene en total. La barda que va a poner el chavalo es una barda de 10 metros para acá y 15 metros para allá. Entonces va a ser 10 más 15. Ok, entonces yo digo las medidas eran 10 más 15,81. O sea, quiere decir que yo tengo en realidad 25,81 metros a los que les tengo que poner esa malla, esa barda. Entonces, cada metro lineal vale 22.000 colones. Yo no tengo un metro, yo tengo 25,81 metros. Entonces, tengo que tomar sus 25,81 y multiplicarlos por los 22.000 colones que vale cada metro. Entonces, vamos a ir a la calco.
a ver cuánto vale o cuánto nos da esta operación. 567,820. Ok. Entonces la cantidad de dinero que debe invertir son 567,820. Con esa cantidad de dinero compra los 21,81 metros que tiene la malla o la barda o como quieran llamarle. Ok. Bueno, prácticamente ya nos pasamos de la hora. Que vamos a dejar por hoy la grabación hasta aquí.